Tiene un toque como de limón, así que voy a preguntar cuál es porque está buenísimo. Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Silvana y hoy si estás haciendo dieta no te recomiendo ver este video porque te va a dar hambre seguro. Toda esta zona cada vez conozco más productores, más productos típicos y eso me encanta. La verdad que es un lugar lleno de paisajes como lo están viendo, pero también de cosas ricas y cosas típicas. Como ustedes ya saben, aquí mismo en Graus que tenemos la longaniza, que nunca falta en ningún evento y estoy segura que va a estar en el evento que te voy a llevar hoy. Hoy hay una feria gastronómica aquí en Graus. Me voy a acercar para ver si podemos hablar y conocer algunos productos que todavía no conozca. Ustedes saben que de todos estos encuentros de emprendedores y tal, siempre hago algún nuevo lazo que luego me lleva a algún otro video o a conocer la producción más de cerca de algún producto y ustedes saben que eso a mí me encanta. Viajar no solo para conocer paisajes, sino para conocer historias, para conocer las historias detrás de las fábricas, detrás de los productos, detrás de un queso, detrás de un aceite de oliva. Me encanta. Así que bueno, acompáñame a la Plaza Mayor de Graus. Vamos a ver qué está sucediendo ahí. Yo sé que va a haber varios puestos, varias marcas, varios productores que van a venir de la zona. Vamos a probar, acompáñame y vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Seguro hay música en vivo, como suele haber, y las tapas que este año están a cargo de Avi Selection y Cacao. Así que vamos a ver qué ofrecen este año y vamos a ver qué podemos probar y obviamente que vos me vas a acompañar. Así que vamos, me dejo de hablar, vamos a hablar con los protagonistas de hoy que son productores de cosas muy ricas de esta zona. Pues en breve vamos a empezar a vender las tapas que valen 5 euros y consta de 2 tapas más bebida, ¿vale? Podéis pagar con TPV, o sea, con tarjeta o en efectivo como de 6. Y bueno, mira, tenemos un día espectacular con mucho sol, así que tenéis que aprovechar porque han venido de todos lados, de aquí de Aragón y demás, de España. Así que aprovechar y pasarlo genial. Gracias, Sofi. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Barbastro. De Barbastro. Bueno, contame un poquito sobre esta producción de chocolate que se ve tan tentadora, tan artesanal, me imagino. Cuéntame un poquito. Así es, vamos a ver, somos un obrador pequeñito, obrador artesano y todo lo que hacemos lo hacemos a mano, es manual. Entonces, como yo digo, todas las piececitas, las chuches que ves por ahí, está puesta gominola a gominola, como las almendras, como otras cosas. ¿Cuántos años hace que vienen así con la empresa? Con ferias estamos con 3 años. Yo vengo de familia pastelera y vengo de Valladolid, pero con nuestro propio negocio 3 años. Bueno, pues mira, tenemos unos chocolates que son muy llamativos, que serían estos. Lo que hacemos con ellos es trituramos la materia prima, en este caso que ves aquí es merengue, y con cítricos trituramos los cítricos hasta conseguir la pasta y luego metemos el chocolate. Es muy cremoso y es diferente a cualquier otro. Luego tenemos el chocolate rubí. El chocolate rubí es algo más diferente, es una vaina que cuando se tosta y se muele, el color natural es ese, no tiene colorantes. Chocolate con naranja, metemos al chocolate, le metemos los aromas naturales de la naranja. ¿Esto, perdón, es chocolate blanco o chocolate con leche? Es un chocolate blanco, porque si no nos quedaríamos, el color sería muy oscuro. Sí, es guanciale. Otro chocolate diferente sería el de caramelo. El caramelo nos recuerda mucho al chocolate solano, una cosa así, ¿vale? Entonces es un chocolate al que le añadimos diferentes cosas. Uno que está teniendo mucho éxito es el chocolate con sal, porque el contraste de dulce y salado queda muy bien. Y luego ya nos iríamos a los clásicos, que tendríamos los chocolates con leche y el chocolate
negro que trabajamos con un 80% para intentar conseguir, mejor dicho, un chocolate muy puro con muy poquito edulcorante, para no estropear el cacao que es muy sano, estropearlo con el azúcar. Y un poquito esto, como veis, pues hay muchas variedades de frutales, frutos secos. Somos de Barbastro, metemos el chocolate con tomate rosa. Tomate rosa, bien. Entonces, bueno, pues un poquito es esto. ¿Y tú? ¿A ti cuál te gusta más? Todos. Este es uno que es de cítrico y merengue. La verdad que está buenísimo. Me encanta. Muy bueno. Muy bueno. Pues Mayata Gratal viene de Bolea, en Huesca, y nosotros nos dedicamos al cultivo de la cereza y de la almendra ecológicas en agricultura regenerativa, y de allí producimos y elaboramos pues todos los productos que ves aquí en la feria: almendras tostadas, crudas, almendras en bombón, trufas de cereza, la tarta Gratal, que es nuestra especialidad, que es una tarta sin gluten que lleva cereza y almendra molida, y luego especialidades del obrador de leña que tenemos también en Bolea, las tortas. Perdona, muéstrame la tarta que me dices que es sin gluten. La tarta sin gluten la tienes aquí. Entonces esta tiene almendra y cereza y huevo, y está elaborada en el horno de leña de Bolea, que es nuestro horno. De esa Sí. me voy a llevar una para compartir con una Es amiga pues deliciosa. que no come gluten. No te vas a arrepentir. No la puedo convidar con nada. Pues mira, sin gluten tenemos también las glorias de almendra, que es almendra 100%, y los almendrados, que es almendra también 100%. Todo eso es sin gluten. Desde 2018. Sí, es un proyecto bastante nuevo. Bueno, ¿y cómo puede comprar la gente? ¿Tienen venta online? Tenemos venta online, mayatagratal.com, y tenemos puntos de venta en Bolea y en Huesca. Sofi me ha traído un pedacito de la torta, así que vamos a probarla. La torta tiene una pinta muy buena. Bueno, cuéntame tu nombre, tu marca, de dónde vienes. Hola, buenas, yo me llamo David Moore y traemos la marca Azafrán de Sobrarbe y venimos de La Espuña. ¿De dónde? De La Espuña. Las Cuñas. Sí. ¿De producción propia? Cuéntame un poquito. Es producción propia, lo cultivamos todo allí y nada, venimos cada año aquí a venderlo aquí al mercado gastronómico de Graus. Cuéntame un poquito, a una desconocedora total de todo este mundillo, ¿qué es el azafrán? El azafrán para nivel gastronómico es un colorante natural, pero sobre todo es un potenciador de sabores y de aromas. Es la reina de las especias. Nada que ver al polvito que se llama azafrán, ¿no? No tiene nada que ver. Esto es otra cosa. Parecen los pistilos de una flor, ¿puede ser? ¿Es algo así? Son las hebras o los pistilos de una flor, sí. De la flor del azafrán, que es lo que veis ahí. Y nada, pues eso. Lo que hacemos, lo extraemos, lo deshidratamos y después ya lo envasamos. ¿Y cómo es hay, por ejemplo, momentos del año que se puede cosechar, o cómo es más o menos un poco lo que es la producción? Solo se cosecha entre octubre y noviembre y eso, es un periodo de 40 días donde hay mucho trabajo que hacer y solo nos podemos dedicar a esa tarea. Y luego se puede conservar por bastante tiempo, ¿no? Sí, para toda la vida, prácticamente. Bueno, genial, muchas gracias. ¿Y de dónde vienen? De Caspe. Caspe, ahí lo dice, perdona. Y hay que añadirle aceite hasta la marca, agua, se agita y en 5 segundos lo tienes listo. Wow. Lo hacemos así porque así tiene una larga duración de caducidad, le ponemos 2 años
Y si no quieres hacerlo todo, se puede hacer por partes. La proporción siempre es la misma. Coges una cucharada de polvo, una de agua y una de aceite. Wow. ¿Vale? Y lo que te sobre lo guardas en la estantería en polvo y así no te caduca. Ah, genial. Eso te iba a decir, claro, porque una vez preparado, ¿cuánto dura? Una vez lo haces, un mes en la nevera. Un mes. Sí. Bien, bien. Qué buena idea, ¿eh? Paté deshidratado, tomate y aceituna negra, ¿verdad? Está mortal. Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Me he comprado un polvo de tomate deshidratado ahumado porque me dijo y me dio el tips que si se lo agrego a la mayonesa, por ejemplo, convierto la mayonesa en una nueva salsita para una hamburguesa, por ejemplo, y eso me tentó un montón. Así que no solo es tener un buen producto, sino saber venderlo, y vamos a probar luego en casa el tomate deshidratado, que también, no sé, digo que lo puedo poner en un huevo frito, creo que se puede usar un montón. Bueno, y cuéntame un poquito, aquí estamos haciendo un taller con los niños para un packaging sustentable ecológico, ¿no? Pero cuéntame un poquito más. Y lo están haciendo en familia, o sea, están organizándose. Pues mira, estamos utilizando materiales que podemos conseguir muy fácilmente para hacer nuestro envoltorio incluso en casa. Aquí lo estamos probando con tela de algodón y con cera natural. Entonces lo que estamos haciendo es rallar la cera, como cuando rallamos queso, ¿no? Para ponerlo encima de la comida, pues estamos rallando cera, se extiende bien en nuestro trozo de tela y luego pasamos a la zona de planchado con una plancha, la tela y la cera entre papel vegetal para que no se nos pegue la cera a la plancha y lo extendemos bien. Lo dejamos secar, que se enfríe y entonces ya tenemos nuestro envoltorio que podemos utilizar un montón de veces. Eso es lo bueno, ¿no? Que no es que lo usamos y lo tiramos como solemos hacer, sino que lo podemos reutilizar. Sí. Ideal para los bocadillos del cole, ¿no? Y para la fruta, lo podemos, por ejemplo, en casa tengo algunos que los utilizo solo, pues tengo uno para el queso, entonces siempre lo utilizo solo para guardar el queso. Y lo guay además es que tú lo has hecho tú, o sea que te llevas eso que has hecho tú al cole, ¿no? Y que además son dibujos muy bonitos, como divertidos y personalizados. Bueno, muchas gracias. Te dejo paz y siguen con los chicos aprendiendo un montón de cosas. Muy bien, Gracias. hasta Adiós. luego. Cuéntame un poquito la chupa de dedo. ¿Sabes qué tiene de especial que se llame así, que la gente la quiera tanto? Igual deberías probarlas y así igual entiendes un poco por qué los llaman así. Y tenemos como tapa burrito de longaniza con mayonesa de curry, una pinta terrible. Luego tenemos focaccia de mortadela siciliana con queso, rúcula y pesto. La verdad que está difícil la elección. Aquí tenemos una crema de setas con virutas de jamón, también muy buena pinta, pero prefiero más lo seco en mi caso. Y aquí una ensaladilla cítrica con piparras. Tartar de longaniza con aguacate, muslos de pollo rellenos de longaniza y avellanas, callos de ternera y ensaladilla de atún. Primero vamos a empezar a probar el burrito de longaniza, que no puede faltar nunca la longaniza. Está hermoso. Hermoso. A ver. Está buenísimo.
está exquisito. Muy, muy bueno. La longaniza está condimentada con algo. Tiene un toque dulzón, si no siento mal. Buenísimo. Y ahora seguimos con la focaccia, que tiene una pinta y no sé cómo voy a hacer para comer todo esto. Voy a tratar de darle un bocado bien grande. Está buenísimo, es más fresco que el burrito y tiene como esa mayonesa, esa crema en el medio que está espectacular. Este está buenísimo, buenísimo. Bueno, gente linda, me despido hasta aquí. Gracias por estar en este video. Seguro te dio hambre algo de todo lo que hemos visto o de todo lo que hemos probado hoy. Así que bueno, ya verán, es muy difícil hacer dieta con todas las cosas ricas que me rodean. Cada día se me hace más difícil. Me despido con un helado porque, como ya les he contado en otro video, aquí no se acostumbra a tener helado en invierno. El día hoy también se presta para comer helado, ya hace calorcito, pero bueno, aquí en Grau los helados llegan recién en verano. Así que bueno, me despido con un heladito de limón, en mi caso al agua, para no tanta crema. Para que no me reten mis seguidores que me dicen que tengo que cuidarme para el verano. Les dejo un beso enorme. Ya saben lo que tienen que hacer si me quieren ayudar. Dejarme un comentario. Eso me encanta leerlos. Me encanta saber desde dónde me escriben para luego poder mandarles un saludito. Un besito para todos. Que tengan una hermosa semana. Seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de